Entonces, el día de hoy vamos a empezar pues la clase correspondiente a la segunda unidad que corresponde a los sistemas, por un lado, respiratorio, uno de los más importantes para su formación, por el hecho que en nuestro país pues hay parte del perfil epidemiológico es enfermedades, eh, tiene que ver infecciosas. Y por otro lado también que el sistema respiratorio se presta muy bien al tema docente para comprender ustedes mucho mejor, ¿no?, las técnicas de imagen. Nosotros lo asociamos en los patrones radiológicos, que poco a poco lo vamos a ir viendo. Y hoy los patrones que vamos a revisar es el patrón alveolar, intersticial y atelectásico. Muy importante por el hecho que es muy frecuente pues, en nuestro medio, pero no solamente en nuestro medio, sino también en el mundo entero. Entonces, que por favor pongan bastante atención. Entonces, siempre nosotros, cuando ustedes soliciten una radiografía simple de tórax, ¿no?, siempre uno va a poder, en primer lugar, ¿no?, tener los requisitos mínimos para valorar si la radiografía ha sido perfectamente tomada o realizada. Nosotros, desde el punto de vista técnico, lo llamamos adquisición. Una pregunta, ¿sí ven ustedes el puntero? ¿Están viendo el puntero? Sí, doctor. ¿Alguno de Sí se ustedes? ve. Sí se ve el puntero, ¿no? Muy bien. Entonces acá vamos a aprovechar algunas de las densidades básicas también. No se olviden que la radiografía de tórax, la proyección más importante es la posterior-anterior. La anterior-posterior generalmente lo vamos a realizar en pacientes que no colaboran, que están en situación crítica, como hemos tenido, por ejemplo, en el caso de la COVID, ¿no?, que necesitaban oxigenoterapia, porque el paciente no va a colaborar, no se va a parar. Pero independientemente de eso, se debe cumplir ciertos criterios para que la radiografía se le considere técnicamente bien realizada. Uno de ellos es el contraste. O sea, ustedes hemos visto que siempre nosotros debemos que diferenciar lo que es radio opaco y lo que es radio lúcido. Por eso que ustedes se dan cuenta, hay una clara diferenciación de las áreas o estructuras que son radiopacas respecto a las estructuras que son radiolúcidas. Como ustedes están viendo acá, por ejemplo, la densidad de tejidos blandos, en el caso de la cirugía cardíaca, como ustedes, igual que tiene un buen contraste significa que yo lo puedo diferenciar las densidades. En este caso, pues, se ve completamente radiolúcido. Entonces, yo puedo diferenciar no solamente los tejidos blandos, sino también la cortical del hueso, la densidad cálcica. El otro parámetro es la simetría. Si ustedes se dan cuenta, yo trazo una línea medial como ustedes LM, ¿no? Está la línea medial vertebral, y como ustedes deben estar completamente equidistantes. Para decir, este ha sido el paciente, pues muchos pacientes se pueden mover, ¿no?, y nos puede dar también algunos artefactos para poder hacer la interpretación. El tercer criterio es la inspiración. El paciente, para poder realizar bien valorarlo bien el estudio, tiene que hacer una inspiración adecuada, ¿no? Una apnea de 10 a 15 segundos, hacerle que retiene el aire y en ese momento hacer el disparo de los rayos X. ¿Para qué? Para poder ver, como ustedes se dan cuenta, adecuadamente los pulmones. Uno respira, retiene el aire, entonces los pulmones van a estar mucho mejor aireados, se van a valorar mucho mejor. Entonces, ¿cómo uno valora? Generalmente uno cuenta los arcos costales, ¿no? Uno, por ejemplo, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si ustedes se dan cuenta, el hemidiafragma más o menos debe estar a esa. O también puede contar los posteriores, si ustedes empiezan a contar, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y el noveno arco costal, como ustedes se dan cuenta, está a la altura del hemidiafragma. En este caso, vamos a ir poco a poco viendo. Este se le considera el hemidiafragma derecho. Siempre no se olviden que este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Y este que vemos ustedes es el hemidiafragma izquierdo. Luego vamos a ver el centraje, ¿no? El centraje, como ven ustedes, el número 4, más o menos debe estar a nivel de la sexta vértebra dorsal, un poquito más abajo de la carina. No olviden que la carina divide los bronquios, ¿no?, bronquio derecho y bronquio izquierdo. Y otro parámetro también muy importante, no se olviden, es la penetración. ¿Qué significa la penetración? Que yo tengo que ver ligeramente la columna dorsal. ¿Por qué? Porque puede ser que se observe tan radiolúcido las imágenes, o también se puede ver tan radiopaco que no me va a no me va a permitir valorar adecuadamente la radiografía toda. ¿Se dan cuenta ustedes que estas cosas, a pesar que son muy técnicas,
pero se requiere de todas maneras, ¿no?, que el tecnólogo médico, en este caso, que es el que hace la gestión de las imágenes, lo haga pues de manera óptima. Y otra cosa también, que las escápulas deben estar, ¿no?, bien atrás para que no interfiera tampoco con los campos pulmonares, porque si el paciente no se coloque muy atrás, va a permitir también de que no se pueda visualizar, por ejemplo, áreas que están en esta zona, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta, el número 6 que viene a ser tanto la escápula derecha como la escápula izquierda. Entonces es importante, además, también que no se olviden que tenemos que hacer un estudio sistemático del tórax, y como estamos viendo también que se hace estudio sistemático en las articulaciones, estudio sistemático en los tumores benignos, en senos paranasales. Igual también tenemos que hacer un estudio sistemático del tórax. En primer lugar tenemos que ver, no se olviden, es como una regla que ustedes tienen que poco a poco interiorizarlo. Entonces, primero la técnica. Entonces, la técnica, obvio, que es una radiografía simple de tórax, ¿no? Eso hago yo, valoro los huesos, miren, ¿no? Hay un orden, ¿no? Igualmente los tejidos blandos. Después valoro la tráquea, que la tráquea, si ustedes se dan cuenta, se ve central, ¿no? Y ligeramente radiolúcida, porque no se ven que la tráquea también tiene su contenido aire, es obvio que lo va a ver también radiolúcido. Los senos, miren acá, es una cosa importantísima, ustedes los senos costodiafragmáticos, ¿no?, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Igualmente los ángulos costo, eh, costofrénicos, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, ¿no? Igual los semidiafragmas, miren el lado derecho, igual el diafragma izquierdo, ¿no?, que es el número 5. Acá tienen ustedes siempre la leyenda para que ustedes. Igual, luego paso al corazón, que lo vamos a ver cuando hagamos sistema cardiovascular. Luego veo los cilios, el hilio derecho, el hilio izquierdo, ¿no? Siempre hay que compararlos. Realmente los cilios va a estar formado y va a visualizarse en una radiografía las arterias, en este caso las arterias pulmonares, tanto la arteria pulmonar derecha como que inclusive, si ustedes se dan cuenta, miren acá se ve la P que ven ustedes, la arteria pulmonaria, un lugar, una rama pues, de la arteria pulmonar. Y por último, el parénquima. Ustedes lo ven, que ya lo moví, que lo que acabo de decirles se visualiza reducido, pero ustedes están viendo que también se pueden ver los vasos, cómo se van ramificando los vasos, ¿no?, de manera de calibre mayor a calibre menor. Igual vamos a ver algunos signos elementales, no se olviden, así como también vimos los signos elementales en patología, o sea, que lo repasan, porque eso va a venir también en el examen, este examen del día jueves. Y los signos elementales vamos a ver por un lado la radiopacidad, bien que la radiopacidad en la terminología básica va a ser de color blanco, la radiotransparencia, ¿no?, negro, o radiolucidez, que es el término también que se utiliza, la imagen compleja cuando es una imagen mixta, ¿no?, combina tanto la radiopacidad con la radiolucidez, una combinación, el signo de la silueta, que lo vamos a ver más adelante, el broncograma aéreo, que es un signo muy frecuente en el patrón alveolar, y la línea de Kerley, ¿no?, tanto la tipo A, la B y la C, que lo vamos a ver en el patrón intersticial. Entonces estos signos son importantes que ustedes lo identifiquen poco a poco para poder ustedes ir formando los famosos patrones. Entonces el primer signo, la lesión elemental, la radiopacidad, si ustedes se dan cuenta, se ve completamente radiopaco, miren acá, ¿no?, imagen que por las características podría corresponder a una imagen, a un tumor benigno, pero se observa radiopaco, ¿no?, cosa que debería verse, como ustedes saben, todo el campo pulmonar radiolúcido, pero acá si ustedes se dan cuenta, hay una imagen. Entonces, la radiopacidad, como ven ustedes, no se olviden que es un indicador de que hay compromiso del espacio aéreo, generalmente cuando tiene esas dimensiones, porque también puede ser un patrón intersticial. La otra lesión elemental es la radiotransparencia. El ejemplo típico de la radiotransparencia, no se olviden que es por ejemplo, en este caso, una bula enfisematosa. Miren, esta bula tiene las características, se ve completamente llena de aire, por eso que se ve más radiolúcido, ¿no? Y no hay trama vascular, o sea, no se ven los vasos. Por ejemplo, acá se puede ver los vasos, ¿no? Inclusive, miren la tráquea, por eso que la tráquea es un buen signo indirecto, lo está desplazando hacia el lado contrario, ustedes están viendo.
Entonces, este signo fue del elemental de la radiolucidez, es también importante. Luego pasamos a la imagen compleja. En la imagen compleja, una de las lesiones más típicas son los abscesos pulmonares, como ustedes. O sea, hay un componente, por un lado radiopaco, tiene su nivel hidroaéreo, que poco a poco ya lo vimos, hicimos sinusitis aguda, el famoso nivel hidroaéreo, ¿no? Y también tiene, pues, como ven ustedes, su componente radiolúcido. O sea, tiene la imagen compleja, radiopaco, radiolúcido, y a ustedes agreguen esto un nivel hidroaéreo, típico de un absceso. Luego pasamos al signo de la silueta. Entonces, el signo de la silueta, básicamente, vamos a ir viendo poco a poco, lo vamos a llamar el positivo, es cuando una, una, una estructura, como ustedes están viendo acá, una lesión, tiene la misma densidad que, en este caso, otra estructura, pero que tiene la misma densidad. Y se borran sus bordes. Miren acá, por ejemplo, el borde, en este caso de la aurícula derecha, se ha borrado, por ejemplo, con este derrame pleural. Vamos viendo poco a poco, el derrame pleural va a tener esta característica de la radiopacidad. Entonces, como tienen la misma densidad, los bordes se borran. Por ejemplo, el caso del diafragma izquierdo. El diafragma derecho, por ejemplo, se borra completamente con, en este caso, el derrame pleural. Y a este signo se le llama el signo de la silueta positiva. Muy diferente, por ejemplo, en el caso de la silueta negativo. En el caso de la silueta negativo, el borramiento es parcial. Acá no. Acá el borramiento es completo. Entonces, a esto se le llama, pues, famoso signo de la silueta positivo o negativo. Cuando dos estructuras que tienen la misma densidad se borran sus bordes. Y luego, un parámetro importantísimo para poder nosotros hacer una lectura sistemática, ordenada, ¿no?, de una determinada lesión, a esto se le llama, pues, la caracterización de la lesión. Entonces, lo primero tenemos que ver, pues, dónde está localizada. Por ejemplo, esta lesión que acabamos de verlo hace rato, que es un absceso pulmonar, está localizado. Más adelante vamos a ver la topografía para poder nosotros hacer una localización adecuada. Entonces vamos a ver si está, por ejemplo, en la localización subclavicular, si está, por ejemplo, en la región pariliar, está en la región iliar, está o sencillamente en la base, o en los ápices, también por eso que lo cuentan ustedes. Tenemos que describir si es una o múltiples lesiones. Tenemos que hacer mediciones. Uno puede medir con imagen, no se olviden, ¿no? Porque vamos a ver, generalmente desde la propuesta, el consenso de Fleischner, una sociedad americana, por ejemplo, un nódulo se le considera menos de 3 centímetros. A diferencia de una masa, se considera más de 3 centímetros. Por ejemplo, en este caso se ha medido y tiene 7 centímetros. Entonces ya no es un nódulo, es una masa cavitada, porque es una imagen compleja, porque ya le acabamos de ver, tiene componente sólido, por eso que me da la reopacidad, y también tiene componente líquido. Por eso que si ustedes se dan cuenta, tengo que ver también su densidad, ¿no? Para ver si es agua, aire, calcificación. Ver sus bordes, ¿no? Las relaciones anatómicas que están contiguas o vecinas. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta, tiene el signo de la silueta, pero el signo de la silueta es negativo, o sea, no se borra completamente su borde. Entonces, el signo de la silueta es negativo, ¿no? Y, obvio, terminamos siempre con la posibilidad diagnóstica. En este caso, ya les comenté, es un absceso. Puede ser también una neoplasia, porque ya les he dicho en varias oportunidades, quien más maneja los diagnósticos diferenciales tiene mejor, ¿no? Es más creíble, ¿no? Entonces, para poder evaluar, no se olviden, el tórax, tenemos diferentes técnicas de imagen. Donde es útil, todavía sigue siendo útil la radiografía simple, no se olviden que la radiografía simple, donde es más útil en general en las patologías en sistema respiratorio, en el caso de tórax, y acá el que acabamos de determinar, por ejemplo, en caso del sistema óseo. Por eso que también se presta para el tema de la parte docente, ¿no? Los signos elementales en patología ósea. Pero el gol estándar para poder evaluar el tórax, no se olviden, inclusive el mediastino, es la tomografía computada. No se
se olviden eso. El nivel estándar, siempre le voy a preguntar en los exámenes teóricos prácticos, el nivel estándar de una determinada capítulo o patología. Luego la resonancia magnética es mucho más útil pues, en pacientes pediátricos, ¿no? Pero realmente por el tema de la radiación no son. Y las técnicas de medicina nuclear, tanto como la PET-CT, que ustedes están viendo ahí, o el SPEC, me es útil para patología generalmente tumoral, o por ejemplo en caso del embolismo pulmonar. O sea, la medicina nuclear, como ustedes hemos visto, sus utilidades son en cosas muy puntuales, patología mucho más compleja. Y la ecografía, que hemos visto que la ecografía es una técnica pésima para ver el hueso, igualmente para ver el aire, para evaluar el aire. Pero la ecografía en el tórax realmente es muy útil para los diagnósticos de derrames pleurales, pero que son de mínimo volumen. O también la ecografía ha sido muy útil en patología infecciosa como en caso de la COVID, cuando se congestionaba pues, el, el número de pacientes. Entonces ahí tienen ustedes, miren, una radiografía de tórax póstero anterior, muy didáctica, observen, ¿no? Siempre la evaluación sistemática, no se olviden, siempre hay que evaluar las estructuras. Aprovechamos, por ejemplo, vamos volviendo a repetir bien la tráquea, que se ve completamente radiolúcida, como un tubo, ¿no? Miren acá la carina, donde se bifurcan tanto el bronquio derecho como el bronquio izquierdo. Observen la aorta, miren el callado de la aorta, la arteria pulmonar, observen, miren acá la aurícula izquierda, la orejuela, por lo caso ustedes se dan cuenta, este es el ventrículo izquierdo. Miren la cámara gástrica, que estaba contenido aire y también líquido. Observen acá el ángulo esplénico, que es el spleen, ¿no? El vaso. Igualmente el ángulo postdiafragmático que lo acabamos de ver, completamente agudo, poco a poco, la clavícula que también acá, y observen la característica de los vasos. Miren, ¿no? Cómo se van ramificando, ¿no? Las arterias de calibre mayor a menor. Y realmente esta ramificación debería visualizarse, la palabra más correcta, porque obvio que todavía siguen los vasos ramificados, se debe ver más o menos hasta las 2/3 partes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hasta las 2/3. En la tercera parte ya no se ven los vasos, con esta técnica, pero con la tomografía sí lo vamos a poder identificar. Entonces, en la anatomía, si ustedes recuerdan un poco la parte histológica, la parte de anatomía, no se olviden que el parénquima pulmonar, por un lado, está conformado por alveolos. Vamos a ver que estos alveolos, cuánto es, se, eh, se trasladan a un componente líquido, van a ver ustedes que va a cambiar. Pero como hay tantos alveolos, millones de alveolos, por eso que lo vemos de densidad aire. Y no se olviden que también tiene pues, el tejido intersticial, ¿no? Básicamente los paredes, los núcleos pulmonares, ¿no? Y que en este caso, en la radiografía simple, no lo vamos a visualizar. Se va a visualizar, así como se acuerdan, el periosto en patología ósea, que no es visible, se vuelve patológico, se vuelve visible, disculpen, cuando se vuelve patológico. Igualmente lo vamos a ver, ya vimos las arterias, ¿no? Que van, como ya les dije, de una densidad radiopaca de calibre mayor a calibre menor. Entonces, hablando ya de la topografía convencional, ¿no? Los campos pulmonares, vamos a ver que lo vamos a dividir muy didácticamente, porque se acuerdan ustedes, en la evaluación sistemática teníamos que ver, pues, tener un orden. En primer lugar, vamos a ver, pues, los vértices, ¿no? Las regiones claviculares, los cilios, ¿no? Tanto el derecho como el izquierdo, las regiones parillares, derecha e izquierda, y la base. Entonces, miren, esta imagen es muy didáctica para que ustedes puedan, ¿no? Al momento de caracterizar una determinada lesión, decir exactamente dónde está localizada. Entonces, el número 1, si ustedes se dan cuenta, tienen la región de los vértices, que tiene una característica, si ustedes se dan cuenta, bien radiolúcidos, mucho más radiolúcidos que las demás áreas topográficas. Acá tienen ustedes la clavícula, que me sirve de referencia para decir que esta está localizada por una región subclavicular. Luego tienen los cilios, ¿no? Tanto el hillo derecho como el hillo izquierdo, y luego tienen ustedes, trazan una línea longitudinal, ¿no? Medio clavicular, para poder diferenciar la región iliar derecha, la región iliar izquierda, la región pariliar derecha y la región pariliar, o sea, siempre trazando la línea medio clavicular. Y todo lo que está debajo
del reborde, ustedes han hecho un trazado también a nivel de la orejuela izquierda, o sea, la aurícula izquierda, corresponden pues a las bases. Entonces van a ver ustedes, en cada estas estructuras, o sea, de lo que es zonas topográficas o áreas topográficas, van ustedes a ver unas determinadas estructuras comparado con otras. Entonces, por ejemplo, en el vértice, no se olviden que al mismo está encima de las clavículas, se ven radiolúcidos, como ya le acabo, no se aprecian, no es que no haya trama vascular, o sea, vasos, existe vasos, lo que pasa es que los calibres son tan pequeños, aparte también por la evolución que tuvo el hombre, ¿no? A empezar a ver vegetación, los ápides son menos aireados, igualmente se ven más visualizados, se ven más radiolúcidos, ¿no? Luego tenemos ahí tienen ustedes los vértices nuevamente, miren, radiolúcidos, ¿no? No se observan los vasos, como por ejemplo acá sí se observan los vasos, miren los vasos se ven como ramas, ahí tienen la tráquea, tanto el vértice derecho como el vértice izquierdo, la característica, no se olviden, que se ven completamente raros. Luego tenemos la región subclavicular, obvio que está debajo de la clavícula, y lo más llamativo de la región subclavicular, no se olviden, es la visualización de esta imagen que se le conoce como la imagen en cañón de escopeta, ¿no? Tienen ustedes el disco bronquial, con ustedes, ¿no? Radiolúcido, con sus paredes radiopacas, y el disco arterial, ¿no? El disco bronquial y el disco arterial. Entonces, una cosa importante también que ustedes no se deben olvidar para poder, ¿no? Ver que hay alguna patología, y también, obvio, las arterias, como ustedes que se visualizan mucho mejor. Entonces, a esto se le conoce como la región subclavicular. Luego tenemos la región iliar, que ya les dije que lo más importante, tienen ustedes ahí las arterias, ¿no? Miren ahí la región iliar, en este caso derecha, ¿no? Y, por ejemplo, acá miren la arteria lobar inferior. Acá tienen ustedes la superior, cómo se va dividiendo, obvio que en esta zona está la arteria pulmonar, y la arteria lobar inferior, que se ve como ustedes de mayor calibre, a radiopaco, ¿no? Cómo se va disminuyendo. Igual también observen acá, ¿no? En una proyección segmentaria ampliada, ¿no? También el arco arterial, ¿no? Igual la arteria interlobar inferior, el bronquio que ustedes lo ven acá intermedio, miren, o intermediario también, y la arteria segmentaria, ¿no? Ahí tienen la arteria segmentaria. Luego tenemos las regiones paraliares. Las regiones paraliares no hay mucho que encontrar, lo único que vamos a ver ahí es cómo los vasos, las arterias y las venas se van poco a poco ramificándose, igualmente con el calibre, como ustedes, ¿no? Disminuyendo, porque cuando ya vimos, cuando están más al borde, por ejemplo, como en este caso, todo esto que ven ustedes, ya tracé la línea medioclavicular, las regiones pariliares, ahí está la línea medioclavicular, y igualmente acá, ustedes se dan cuenta, no veo mucha trama vascular, como ya les comenté, y no es que no exista, no exista vaso, lo que pasa es que esta técnica no es tan sensible para ver ya estructuras mucho más pequeñas. Otra cosa que también visualizo en la región pariliar, no se olviden, es la cisura menor. Ahí tienen, miren, la cisura menor es como si ustedes trazasen con un lápiz, ¿no? Afilado, ¿no? Una línea como ustedes, ¿no? Completamente pueden radiopac, ¿no? Y por último, las bases, ¿no? En la base sí podemos encontrar varias estructuras, ¿no? Observen acá, ¿no? Miren la arteria lobar inferior, por ejemplo, las arterias bronco intermedio, también ahí, puntito, las arterias, por ejemplo, las venas pulmonares, que lo vamos viendo poco a poco, las arterias segmentarias, miren cómo se van dividiendo, ya les hablé del ángulo cardiofrénico, también se le conoce como seno cardiofrénico. ¿Qué estructura vemos acá? La vena cava inferior. Por eso que ustedes no lo ven completamente agudo, como si, por ejemplo, lo vemos el seno costo diafragmático acá lateral. Sí está completamente agudo, y siempre debe estar en característica. Vamos a ver que se vuelve radiopaco, generalmente cuando hay derrames pleurales, por ejemplo. O también acá, miren, el seno cardiofrénico izquierdo, ¿no? Completamente agudo, ¿no? Entonces, no se olviden, igual vamos a hacer un estudio sistemático, ¿no? De los pulmones, ¿no? Hay que ver el tema, ya vimos, de la localización, ¿no? Vamos
vamos viendo poco a poco, y la ventaja que como son dos pulmones, yo puedo comparar, ¿no? Así como también hemos visto, por ejemplo, los gatos temporales, las órbitas, los senos paranasales, ¿no? Que uno puede comparar. Y también, obvio, tenemos que describir las lesiones elementales, no se olviden. La radiopacidad es una radiopacidad, es una radiotransparencia, es una imagen completa, ¿no? Compleja, disculpen. Entonces, y luego paso a describir, a caracterizar la lesión. Luego pasamos a la otra técnica que es importante, que viene a ser pues la tomografía computada de alta resolución. Tienen que ustedes pedir, si ustedes quieren valorar en que hemos estado, o seguimos todavía con la pandemia, si es cierto, un poco ya ahí va yendo disminuyendo los casos. Y la tomografía computada ha sido de gran ayuda para valorar inclusive el pronóstico de los pacientes jóvenes, ¿no? Entonces, ustedes siempre, si quieren valorar el parénquima pulmonar, tienen que pedir de alta resolución. Entonces, la tomografía ya me puede dar mejor información, como hemos visto poco a poco durante el curso. Y eso vamos a ver, que la tomografía computada pues, es una herramienta fundamental para evaluar diferentes estructuras. Entonces, vamos a ver mucho mejor los bronquios, las arterias, los venos, mejor el intersticio. Vamos a ver perfectamente el lobulillo pulmonar secundario, no se olviden que es la unidad morfofuncional del pulmón. Perfectamente lo vamos a ver en las células pleurales. Vamos a empezar primero con la anatomía topográfica, ahí el acento en la, ¿no? De alta, caso de las arterias. Entonces, ahí vamos a ver pues, mucho mejor, ¿no? Miren la característica de las arterias, nunca se deben olvidar, ¿no? Pero antes, aprovechemos acá el famoso lobulillo pulmonar secundario. Miren su pared, ¿no? El lobulillo pulmonar se ve como un pentágono, mide 1, 2, 3, 4, 5 lados. Por un lado van a ver ustedes también, tiene, como acabamos de ver, el cañón de escopeta, porque no se olviden que se va a dar siempre en la división histológica, ¿no? Igualmente anatómica, ¿no? Siempre el vaso va a estar con su bronquio. Al final sería una arteriola con su bronquiolo, como ustedes están viendo ahí, es una arteriola con su bronquiolo. Y por eso que ven ustedes ahí siempre las arterias, acá por ejemplo, ¿no? La arteria con su bronquio, ¿no? Ya sean segmentarios, subsegmentarios, a diferencia que las venas, como ven ustedes, se van más lineales, más dirigidas hacia el ilio, ¿no? Que no están con su bronquio o bronquiolo. Esa es una de las características. No están ni con su bronquio ni con su bronquiolo, ¿no? Luego van a ver ustedes también igualmente el lobulillo pulmonar secundario. Observen la resolución de la, de la tomografía, ¿no? Observen sus paredes, los septos, como ven ustedes, ¿no? Ahí están los septos interlobulares, también se le llama, ¿no? O sea, entre lobulillo y lobulillo están los septos interlobulares. Miren sus paredes más finas, pero como es de alta resolución, lo podemos ver sin ningún problema. Entonces ahí tienen ustedes siempre la arteria con el bronco y la vena. Las arterias, como ya les acabo de comentar, siempre están acompañadas con el bronquio y otra cosa. Tienen el mismo diámetro, ¿no? Ahí también le llaman la imagen del dije, ¿no? El aro con su respectivo dije. Entonces, esta es la arteria, el bronquio y la vena. Acá nuevamente, el bronquio, la arteria y la vena por acá, ¿no? Claro, hay que verlo siempre en los cortes. Igualmente, miren acá la cisura, una de las cisuras. Igual también para ver las cisuras que acabo de mencionar. Por ejemplo, acá tienen ustedes, miren, el bronquio con su arteria, el corte axial. Entonces, bien que en tomografía, cuando vamos a hablar, hablamos del corte axial, la ventana parenquimal, porque veo muy bien el parénquima, porque la otra ventana es la ventana mediastinal, donde veo mejor el mediastino, que vamos a ver poco a poco, y la ventana ósea, en este caso es la ventana parenquimal, donde veo, por ejemplo, miren la cisura, ¿no? La cisura mayor, ¿no? Acá también la cisura mayor, bien que al lado izquierdo solamente hay una cisura, la cisura mayor. Bueno, generalmente cisura, pues no hay mayor ni menor cisura, la cisura izquierda. En cambio acá tenemos la cisura más arriba hasta la cisura menor. No olviden que el pulmón izquierdo tiene los tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo.
Entonces ahí tienen ustedes, volvemos nuevamente a las arterias, ¿no? Con la textura siempre juntitas, la arteria con su bronquio, ¿no? La arteria con su bronquio. Y las cisuras, como ven ustedes, las cisuras mayores, ¿no? De tanto la derecha como la izquierda, ¿no? Algunos autores lo hablan de, como tiene las mismas dimensiones, lo consideran también como cisura mayor en el lado izquierdo. Se ven, como ven ustedes, lineales, hiperdensas, porque en la terminología básica, no se olviden, en tomografía hablamos de hiperdensidad, no se olviden eso. Y las venas que se ven, vamos a ver las venas, se ven pues ya lineales, ¿no? Miren, como ya les dije, acá tienen ustedes la cisura mayor, la cisura menor, en el pulmón izquierdo, ventana en corte axial, ventana parenquimal, y las venas, como ustedes se ven, miren, completamente lineales. No están ni con su bronquio, ni con la arteria, ¿no? Y generalmente son paralelas, como ven ustedes, a las cisuras. Otra de las características. Y la pleura, no se olviden que en la pleura, cuando hablamos de la pleura, no se olviden que es una capa cerosa que rodea los pulmones, como protección también, y lo dividimos en costal, para los arcocostales, en el mediastino y el diafragma, la parte más inferior. Miren, eso es una cosa importante. Costal, mediastinal para el lado del mediastino y para el lado de la pleura, de la diafragma, ¿no? Entonces la pleura, como ustedes saben, hay una capa visceral y una capa parietal, y hay un espacio virtual. Ese espacio se llena generalmente de líquido, ¿no? Y eso vamos a verlo después, se le conoce esto como derrame pleural. Entonces, en una radiografía simple, no se olviden, no vamos a ver la misma pleura. Lo vemos nuevamente cuando se vuelve patológico, no se olviden. Entonces, ahí van a ver ustedes, lo van a ver ustedes, miren las cisuras, un poco, ¿no? Como parte del ejercicio que también ustedes van a hacer en la guía práctica. Ahí tienen ustedes, ¿no? Proyecto una línea transversal a los semidiafragmas, ¿no? Para dividir, por ejemplo, desde el pulmón derecho, el lóbulo superior, y trazo una línea, una diagonal en la unión, ¿no? Aproximadamente al nivel del cesto, de la cesta vértebra dorsal, proyectado también a la base. Entonces, este sería el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior del pulmón derecho. No se olviden, ¿no? Porque el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta de esta parte del sistema respiratorio? ¿No? Miren, hemos hecho una revisión primero de los aspectos técnicos que ustedes también deben de conocer, ¿no? Los 3 parámetros, no olviden, técnicos más importantes es la penetración, ¿no? Que si no me va muy oscura la radiografía o también muy blanda. La otra es parámetro es la inspiración, el paciente tiene que inspirar para poder, y la otra es la simetría, ¿no? El paciente tiene que estar adecuadamente pues, parado, ubicado para poder. Luego hemos visto los signos elementales, nos ven la radiopacidad, la rotación, y luego hemos pasado a la evaluación sistemática, como debe siempre evaluar una radiografía de tógrafo. Preguntas mientras vamos viendo eh, la otra clase. Nos ven que tenemos 2 clases. Pregunten, tienen que preguntar, ustedes no, muy poco preguntan.